¿Qué tal? Buenos días. Vamos a desarrollar el tema de la clase de hoy, pero para poder empezar a desarrollarlo tenemos que partir de una premisa que me parece que compartimos, y es que el icono es la materia prima de lo gráfico. Partiendo de esta premisa, lo que tenemos que tener presente es que el icono nos ayuda a entender situaciones complejas. Por supuesto, no cualquier tipo de icono. Lo que ustedes tienen ahí es la foto de la presentación de la estructura básica del ADN. Y la estructura básica del ADN fue presentada en la revista Nature mediante una representación icónica que mostraba cómo las dos hélices tridimensionales se entremezclaban y podían perpetuar la transmisión de los genes. Este icono fue el que permitió pensar una nueva forma de explicación para la genética y una forma de explicación para la genética que permitió interpretarlo y darle comprensión. Dentro de esta lógica, el icono es un icono que permite desarrollar conceptos y es un icono que permite mostrar relaciones ocultas que no están simplemente a la vista. Y este es el caso muy particular del infodesign, que es un caso especial dentro de la forma y la estructuración icónica. El infodesign no es nuevo, no es una disciplina que haya nacido en el siglo XX ni en el siglo XXI, si bien ahora tiene gran popularidad, sobre todo por los medios de prensa. El infodesign es, como ustedes pueden ver en esta representación medieval, bastante vieja o tiene bastantes años. Sirvió para explicar problemas tan complejos como podía ser la órbita de la Tierra y del centro de la Tierra, en este caso concretamente, cuando la Tierra se suponía que era el centro del universo, y de los países, de los planetas periféricos. En mentes, por supuesto, mucho más simples que las nuestras para estos problemas. O también les sirvió Diderot para ilustrar este capítulo de la Enciclopedia de 1760, en el que se muestran los distintos tipos de pluma y podemos ver la relación que se establece entre una y otra. Pero para poder entender la historicidad de este concepto, primero tenemos que pensar qué significa el pensamiento del infodesign, qué significa pensar desde el infodesign. Si yo les preguntara ahora qué hora es dentro de 30 minutos, ustedes podrían contestar fácilmente, pero la respuesta sencilla, si tuviese que ser explicada de forma analítica, sería bastante compleja. Si ahora son las 21:40, dentro de 30 minutos es 21:40 más 30, serían 21:70, pero como el sistema es hexagesimal, tenemos que restarle 10, o sea, son 21:60 más una unidad, 22, más 10 minutos, y podrían contestar entonces que son las 22:10. Aunque parezca extraño, si tuviésemos que explicar qué hora es dentro de 30 minutos a las 21:40, deberíamos hacer este desarrollo y explicar que estamos basados en un sistema sexagesimal. El pensamiento del infodesign lo explicaría de esta forma. Marcaría el sector que tiene que cubrir las agujas del reloj como para poder mostrar de un golpe de vista la información. Y la verdad es que el infodesign se basa sobre un concepto teórico que seguramente ustedes conocen y desarrollaron, que es el icono diagramático de Peirce. Recuerden que Peirce clasifica los iconos en 3 tipos: icono, imagen, diagrama y metáfora. Y el infodesign se basa, su estructura teórica, en el icono diagramático, que encuentra su referente en las relaciones de las partes. Peirce dice que un icono no tiene por qué representar un aspecto visible, sino en el caso del icono diagramático, del icono diagrama, que es, insisto, el sustento del infodesign, es la representación de la estructura interna de algún objeto. Y esto hace que en estos siglos, a merced al desarrollo del infodesign, se hable que estamos habitando un momento en este fin del siglo XX y principio del siglo XXI, en el cual pasamos de discursos a discursos, o sea, pasamos del discurso de la palabra al discurso de la visualidad.
Y a esta situación, von Sippe la denominó el giro icónico. O sea, hay una vuelta hacia la iconicidad. Pero aunque nos parezca todo esto muy moderno y parezca que es una problemática de estos tiempos de pantallas digitales, de gráfica líquida, el infodesign tiene una historia, que es lo que quiero mostrarles hoy. Esa historia empieza con este personaje, que es en realidad un médico epidemiólogo, que se llama Josh Snow. Snow es un médico en la Inglaterra de 1850. En esa Inglaterra, en Londres, se desata una epidemia de cólera y por esa época no se sabe cómo se transmite el cólera o de qué forma cuidarlo, con lo cual Snow como médico tiene muy pocas cosas que hacer. Él visita a los enfermos y diariamente recibe una lista de las personas que se enfermaron y de las personas que él tenía que visitar que también fallecieron. Snow, con esta lista, que recibía igual que cualquier otro médico, decide hacer un plano y marcar en el sector de Londres los que a él le tocaba o que él tenía a cargo, decide en el sector de Londres marcar los muertos por la epidemia. Les recuerdo, hablando de Londres en 1854, las condiciones de salubridad son muy pocas. Snow marca con un punto cada uno de los fallecidos y con una X los lugares a donde hay tomas de agua. Londres no tenía agua corriente, entonces la gente tenía que ir hasta un lugar donde se surtían de agua, se llenaban de baldes de agua. Snow nota que alrededor de esta toma de agua es donde está el mayor número de fallecidos. Sin embargo, observa también que hay fallecidos que están lejos de este, y este, por ejemplo, está cerca de otra toma de agua, o todos estos, que están en realidad bastante lejos del lugar que él considera el epicentro. Snow descubre que muchos de los chicos, muchos de los fallecidos son chicos que iban a una escuela y que esa escuela se surtía de agua de esta bomba. También hay adultos, y hay adultos que caminaban exclusivamente para ir a buscar el agua de esta bomba. Snow infiere entonces, por proceso de inferencia, o deduce, como quieran ustedes decir, que hay una relación directa entre esta bomba que está acá, esta bomba de agua, y los muertos por la epidemia de cólera. Manda a clausurar esta bomba y la epidemia en ese sector de Londres desaparece. Snow infiere entonces que hay una relación directa también entre el agua y la transmisión del cólera. Y esto es cierto, porque el cólera se transmite por la contaminación de las aguas que bebemos con aguas fecales. El tema es por eso que es conocido Snow. Snow es conocido como el padre de la epidemiología, y es porque descubre las causas del cólera, supone que se transmiten, infiere que se transmiten a través del agua, cosa que va a ser demostrada mucho tiempo después. Pero para nosotros lo importante es que Snow vuelca datos simbólicos sobre una cartografía, sobre un objeto icónico. Y al volcar los datos simbólicos sobre este objeto icónico, se da cuenta de la relación directa que existen entre estos datos. Y esa relación directa que existe entre los datos es lo que le permite a él sacar conclusiones que no eran evidentes a simple vista. Es por esto que Peirce dice que el pensamiento o el razonamiento gramático es el único razonamiento realmente fecundo, porque es el razonamiento que se basa entre las partes y las relaciones. Peirce daba mucha importancia a esto y decía que todo pensamiento en algún aspecto expresaba sus cualidades icónicas. Pero yo lo que quiero mostrarles no es la estructura teórica del infodesign, sino la estructura histórica del infodesign. Y Snow es un antecedente significativo en el pensamiento del infodesign, en la idea de volcar información compleja
sobre un icono para poder mostrar las relaciones y de esta forma simplificar el pensamiento o hacerlo visible de un golpe de vista. El otro personaje que tengo para mostrarles hoy, que tiene que ver con la historia del infodesign, es Joseph Minard. Fíjense que Snow, estamos hablando de 1850, y Minard trabaja entre 1870 hasta 1870, de 1780 hasta 1870. Snow era médico y Minard tampoco es, por supuesto, diseñador, es un geógrafo económico, un cartógrafo y un ingeniero civil. Pero esto le da ciertas ventajas. Minard entonces sabe trabajar con la gráfica porque sabe representar planos y sabe mucho de cómo los planos representan el territorio. Minard, en un determinado momento, se le encarga que grafique lo que fueron las pérdidas de las tropas napoleónicas en la incursión, en la guerra contra Rusia, en la incursión que hace Napoleón a Rusia en 1812. Minard decide no representar de una forma icónica simple, o sea, no mostrar las batallas, no dibujar los uniformes, que nos podría haber dado un montón de información sobre cómo se vestían las tropas napoleónicas, que fue parte del problema, o de qué pertrechos llevaban, sino Minard decide mostrar otro tipo de relaciones. Ustedes saben que los rusos hacen con Napoleón lo mismo que van a hacer con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La invasión a Rusia empieza en primavera, cuando la temperatura empieza a mejorar, y continúa en verano, pero los rusos dejan avanzar a las tropas en el territorio ruso hasta que llega el invierno y ahí se produce el contraataque. Para tropas que pensaban que iban a lograr una campaña muy rápida, esto es un desastre. Minard grafica entonces en este mapa la salida de las tropas napoleónicas y representa de forma tal que cada milímetro en este mapa son 1000 soldados. Y agrega algunos elementos del territorio, como pueden ser algunos ríos, como para que sean referencia hasta la llegada a Moscú. Cruzan este río 1000 soldados y empieza el avance de la tropa napoleónica, que cuando llega a Moscú, como ustedes pueden ver por la proporción, está bastante más diezmada, y empieza el retroceso de la tropa. Y rápidamente nosotros podemos entender cuántos soldados salen y cuántos soldados regresan de la campaña de Napoleón a Moscú. Minard, para poder entender también qué es lo que está pasando, nos agrega un dato más. Esta tabla gráfica que tiene que ver con las temperaturas que se dieron en Rusia. Y ustedes pueden observar cómo cada descenso en la temperatura significaba un descenso significativo en la cantidad de personas, o sea, la gente que iba muriendo. Como les decía antes, este es otro tipo de icono. Es un icono mucho más rico, es un icono que nos muestra cualidades internas y relacionales del objeto, la relación entre temperatura y la muerte de los soldados, el avance de las tropas, los obstáculos que cruzan, cuántos hay en cada momento. No nos muestra el color de los uniformes, no nos muestra la cantidad de pertrechos ni cómo eran los cañones. Son otros tipos de iconos los que hacen esos. Estos iconos permiten la reflexión y simplifican la información. El icono diagramático, por sobre todo, o el infodesign, lo que busca es simplificar la información y hacerla visible de un golpe de vista. Minard hace muchos de estos mapas. Este es otro mapa que muestra la inmigración que hay desde Inglaterra hacia, por ejemplo, Estados Unidos o hacia otros países. Perdón, este es de materias primas que van hacia Inglaterra. Este es de emigración. Fíjese que van los que estamos hablando también de 1858, hay una gran hambruna en Inglaterra y los ingleses se van hacia el Nuevo Mundo, lo que ellos consideran el Nuevo Mundo, hacia América del Norte, o muchos de ellos van a Australia
colonia inglesa, por supuesto, en esa época. Las emigraciones de los negros hacia Madagascar, la gente del continente africano, y de los europeos que también van hacia Estados Unidos o algunos hacia el norte de Sudamérica. Hay muchos ejemplos que nos permiten simplificar la historia, pero en esta historia del infodesign, otro hito significativo es el que produce Mendeleev. Mendeleev tiene que ordenar ciertos datos que hasta ese momento se encontraban dispersos. Ustedes seguramente usaron alguna vez la tabla del infodesign, la tabla de Mendeleev en química, y es una tabla que es usual para cualquiera que trabaje en química, pero esa tabla no existía hasta que justamente Dmitri Mendeleev la crea. Mendeleev crea esta tabla justamente para ayudar a sus estudiantes, porque encuentra que los datos de las materias de la química, los datos de la química están desperdigados a lo largo de distintos libros y que no están organizados. Entonces Mendeleev decide reunirlos y organizarlos en una forma de lista que contenga las características de los elementos químicos. Ustedes saben que la tabla de Mendeleev tiene la valencia, el peso atómico y distintos elementos. Algunos de estos se conocían y otros no. Mendeleev decide organizarlos en forma de lista según ciertas características. Y Mendeleev en realidad en ese momento no era una persona muy conocida, solamente era un profesor que organiza esto, pero que decide organizarlo, y cuando lo organiza se da cuenta que en su organización hay vacantes, hay lugares que quedaron vacíos. Estos lugares vacíos, Mendeleev infiere, nuevamente como Snow, que son lugares que corresponden a elementos químicos que todavía no han sido descubiertos. La verdad, en esa época a Mendeleev no se le presta mayor atención, pero se descubre que él tenía razón cuando se empiezan a encontrar en los lugares que él había predicho, que había dejado vacantes, los elementos químicos que por una progresión lógica debían estar ahí. De nuevo, el infodesign nos permite organizar la información, y las tablas de Mendeleev permiten organizar la información de los distintos elementos de la química según sus características. Vamos a terminar con un último objeto que es altamente significativo para lo que es el infodesign, y es el diagrama de Henry Beck. Beck es un ingeniero que trabaja en el subterráneo de Londres. Londres es la primera ciudad del mundo que tiene un subterráneo. En 1863 se inaugura y después se hacen 8 líneas. Son en realidad todas independientes hasta que finalmente se interconectan para formar un sistema. Pero la realidad es que viajar en subterráneo, aunque nos parezca sencillo, tiene ciertas dificultades. Uno no sabe por qué lugar está yendo, no sabe dónde entra y dónde sale, si no tiene algún tipo de referencia, porque justamente vamos por un tubo, porque no hay referencias externas. La realidad es que esta información era muy compleja para gente de esa época, hasta que en mediados de 1908 se decide, y ya más extensa en la red de subte de Londres, se decide hacer un mapa que marque el territorio y muestre las relaciones de las líneas de subterráneos. Este mapa, de todas formas, es bastante confuso para la gente y no llegan a comprenderlo. Un poco después, en 1926, un cartógrafo elimina todos los datos de referencia de la cartografía de Londres, que eran innecesarios porque finalmente uno no sabía por dónde estaba cruzando, y simplifica la distancia entre las estaciones, prácticamente las hace equidistantes, les da a todas el mismo valor. Al sacar la geografía de las calles de Londres permite poner mejor y organizar mejor el nombre de las estaciones.
La realidad es que la red de subterráneos de Londres sigue creciendo y esto no alcanza hasta que en un momento le dan a Henry Beck, que es un ingeniero eléctrico, el encargo de hacer un tipo de plano que permita a la gente entender por dónde va la red de subterráneos de Londres. Beck, como es ingeniero eléctrico, decide recurrir a algo que él sabe, que es la esquematización de circuitos eléctricos. Y en vez de mostrar la forma del recorrido de las líneas, Beck simplemente las ordena de forma ortogonal o líneas A45 que indican hacia dónde va, saca todas las referencias de Londres geográficas, deja solamente el Támesis, que es un elemento muy fuerte para los ingleses, que es el río que está circulando por acá, y marca la red de subterráneos de Londres. Se hacen una poca cantidad de estos mapas del subterráneo, pero enseguida se agotan y se dan cuenta que la gente lo comprende fácilmente. Y Beck sí, entonces, a pesar de que es por sobre todo un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, perdón, pasa a ser un diseñador entendido como un diseñador gráfico que pudo simplificar una problemática compleja con un esquema que hasta el día de hoy sigue dando resultados, se sigue utilizando, por más que la red de Londres se sigue complejizando, y es la base de cualquier sistema de subterráneos del mundo. Cuando uno llega a otra ciudad y pide el esquema o el mapa de subterráneos, le van a dar algo similar a esto, esta es la de Tokio, y vamos a ver que en casi todos los lugares del mundo, este sistema que inventa Beck, las líneas de un color, las estaciones todas equidistantes, ortogonalizar la forma, borrar prácticamente todo lo que es la geografía del lugar, es exitoso y sirve para saber a dónde queremos ir en un sistema que realmente es muy complejo porque no nos brinda relaciones externas. Este es el subterráneo de Nueva York y este es el subterráneo de Buenos Aires. El de la izquierda es el rediseño, el diseño que había hasta que Shakespeare toma la red de subterráneos y lo rediseña al concepto de Beck. De todas formas, el anterior también tenía algo de eso. Incluso en el sistema integrado se muestra la misma lógica, aunque acá sí marcando un poco más el territorio porque es mucho más extenso. Simplificar la información, ustedes se dan cuenta que es importante y se dan cuenta que el infodesign o la infografía o el diseño diagramático son elementos fundamentales dentro de la disciplina de ustedes que es el diseño gráfico. Este es un infodesign que muestra distintos elementos bastante complejos como la cantidad de coches móviles, la cantidad de viajeros y el tipo o la cantidad de kilómetros que tiene la red de subterráneos, Londres, Washington, Chicago, Boston, y podemos rápidamente ver en qué lugar, por ejemplo, se viaja más cómodo, porque viaja menos gente y porque sobran los vagones de subterráneo, y en qué lugares, como por ejemplo Tokio, la cantidad de gente es mucho mayor que la que se puede disponer de móviles de subterráneo. El infodesign, les decía, no es nuevo, se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial para poder explicar a gente. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra prácticamente de reclutamientos, en la cual mucha gente que no era militar experta tenía que adaptarse rápidamente a problemáticas de la guerra. Y a partir de este uso en la guerra, el infodesign tiene un nuevo resurgimiento, sobre todo en los periódicos. En 1990, con la guerra de Irak, cuando el ejército norteamericano decide censurar las fotografías que llegan de Irak para que no pase lo mismo que había pasado en Vietnam, que la gente había visto los desastres de la guerra y el pueblo norteamericano se había volcado en contra de la guerra, decide
les decía, decide censurar la información y los periódicos que tienen que publicar algún tipo de gráfica sobre lo que estaba pasando en Irak recurren otra vez a la infografía. Este es un momento de resurgimiento de la infografía, sobre todo la periodística, ya que el territorio de la infografía es un territorio complejo, es un territorio que no pertenece solamente a los diseñadores gráficos, sino que es una disciplina transdisciplinar. Está emparentado tanto con el arte como con la ciencia, tiene que ver tanto con la representación como con la lógica de relacional, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con datos muy duros a veces, y es un campo todavía en conflicto, en el cual en algunos países, como puede ser en Estados Unidos o incluso en España, fue ganado por los periodistas, que son la cabeza de los equipos de los diseñadores de infodesign, y en otros países todavía es un campo de disputa, en el cual aspiramos que sea el diseñador el que pueda organizar, ya que el diseñador es el que puede organizar mejor la información y saber cómo esto debe ser puesto visualmente para que sea comprendido los que manejen los equipos. Como les decía antes, el infodesign lo que busca es transformar datos abstractos en forma visible, descomplejizar la información. Y descomplejizar la información a veces se puede lograr por diagramas como este, de barras, o por diagramas como este, de tortas. Lo importante para ustedes como diseñadores es que sepan que estos diagramas tampoco son nuevos. Estos diagramas tienen una historia muy anterior a este, que es un diagrama de tortas de 1920, ya que es un diagrama inventado por William Playfair en 1805. El diagrama de tortas es un diagrama que inventa Playfair para poder mostrar la relación entre el todo y las partes, algo así como lo que yo había hecho antes con el reloj. Y Playfair entiende que esto es una nueva forma de comunicar la información que va a ser muy significativa, a tal punto que él dice, este nuevo método inventado tiene intención de mostrar las proporciones entre las divisiones de manera llamativa. Y fíjense que Playfair tampoco es diseñador, sino que trata de mostrar de forma comprensible y gráfica situaciones complejas, como pueden ser datos económicos. Inventa 4 tipos de diagramas, los lineales, los de barra, que son los que usualmente pueden ver ustedes en el Excel, por ejemplo. Y solamente hay un antecedente a este tipo de diagramas, que es Priestley, que 20 años antes hace esta tabla para explicar los reyes de Inglaterra, que también nos permite entender rápidamente en un infodesign muy sencillo cuánto vivió cada uno y quiénes coexistieron, por ejemplo, en el año 500 o en el año 300, y cuál fue su reinado y su importancia y qué relación existía entre unos y otros. Minar muestra, hay algunos gráficos de barra realmente, algunas cartas como esta de Playfair muy complejas, que muestran relaciones muy complejas, por ejemplo el salario, la relación entre el salario de un trabajador y lo que él puede comprar, o sea, lo que hoy llamamos salario real. Y hay a veces ideas antiguas que están excelentemente graficadas hoy. Este es un diagrama de barras en el fondo, no es mucho más que eso, pero trabaja con la tipografía y está mostrando cómo avanzó el SIDA en el mundo, qué países aumentaron la tasa de SIDA en el mundo y cuáles lo disminuyeron en el año 2007. No deja de ser un diagrama de barras, pero el trabajo que hay sobre la tipografía y la relación que hay sobre la forma en la puesta en página es la que realmente muestra el logro de este trabajo. Rápidamente vemos que Uzbekistán está a la cabeza, también es una lista. Hay muchas cosas en este trabajo muy interesantes que retoman ideas sencillas y viejas. Pero como dice Alejandro Dumas, un gran infógrafo argentino y diseñador, pese a lo que se afirman las tendencias, menos lectura y más imágenes, hubo un genio precursor que supo anticiparlo, como puede entreverse en los manuscritos, y ese por supuesto es Leonardo, que supo simplificar la información y mostrarnos
de una forma gráfica cosas que eran realmente complejas y difíciles de entender. Vamos a terminar hoy acá y espero que realmente les haya servido esta clase sobre lo que es el infodesign y la importancia que tiene el infodesign en la disciplina, y entender que el infodesign no es algo que nació en los 90, que es lo que normalmente parece que fuese así, porque está más vinculado al diseño periodístico, sino que el infodesign tiene muchos siglos de historia y muchos personajes significativos en ella. Muchas gracias.